fragmento de una vasija, no recuerdo la verdad de dónde lo encontré, pero sí debe ser mío porque los que son pedazos y todo al principio, pues juntaba pedacera y pedacera casi todo lo que me traía. Y eso me justificó cuando vino uno de los arqueólogos que ya falleció, Javier Galván, ya, que cuando vio, ahí estaban haciendo el registro y vio todo el pedacero de lo que tenía allí, dice, no, este señor sí le interesa la arqueología, no es por comercio, porque pues el comercio te compra una cosa que está completa y todo para venderla y todo. Entonces eso me justificó para que tomara confianza de que dijera, no lo hace por comercio, no lo hace por dinero, por lucro. Y son pedazos de cosas de los que fui obteniendo. Estas son las que les llaman, esta es la vasija, acá está completa, de efigie, que está la vasija y arriba tienen estas figuritas, ¿verdad? Como que eran propias de por aquí, no sé, sí, entonces está la vasija y luego le ponían una figurita, así, sobre. Hace poco encontraron, yo escuché y vi la televisión, eso también por aquí cerca, y dicen figuras con efigie. Estas cuestiones que le pusieron no se los crean mucho, ¿no? Que los mismos arqueólogos me han dicho. Casi todos nomás le pusieron clásico tardío, clásico tardío. ¿Pero qué quiere decir clásico tardío? Bueno, a lo que yo sé en la clasificación y que no estoy muy de acuerdo, comenzando porque ¿qué es el clásico? ¿No? Y es una idea nomás que se tomaron los arqueólogos y historiadores, que lo clásico le llamaron a cuando se descubrió lo maya, lo sorprendente, lo grande, lo importante. Cuando se llegó a ese punto de mayor desarrollo, allá en el sureste, llamaron clásico. Entonces ya más o menos a partir de eso, ya le dan preclásico y posclásico, y luego clásico tardío y clásico temprano, y te vuelven loco. Yo en lo personal digo, porque también las fechas van de 100 a 200 años de diferencia, entonces pues, ¿en qué andamos? Supuestamente el clásico, donde he visto en la mayoría, es alrededor del año 1000 de nuestra era. Y ya después de eso, por ejemplo, esto pues, se supone que de 1200 o de cosas así se supone, posclásico después del clásico. Pero allá las que les decía de Capacha o de Comala, ¿verdad? Esas están hablando de 1000 hasta 2000 años antes de Cristo. Pero aquí el instituto, que me perdonen, pues casi yo creo que por facilidad estuvieron poniendo lo clásico tardío, pero pues no, creo que no está de acuerdo. Porque casi en todos está eso, ¿verdad? Sí. Quizá porque lo encontraron pues, ahora próximamente y casi a superficie, pero no es razón para saber. Pero si lo encontraron más superficial es porque la tierra ha ido desvaneciendo. Sí, por eso digo, hay muchas otras circunstancias que dicen, pues no puede ser, a lo mejor no. No sé qué periodo se podría ubicar más o menos todo esto. Bueno, yo pienso, y no crea que es muy autorizada mi opinión, porque no soy arqueólogo en realidad, pero pienso que lo que tenemos aquí pues son de diferentes épocas, porque se han de haber juntado y estuvieron en contacto, y hubo etapas, asentamientos humanos en una época, y luego invasiones y cosas, y luego otras. Aparte de lo que nos acaba de enredar el asunto es la comunicación y el que traían de un lado objetos y cosas, el comercio y el trueque. Pues nos vuelve locos. Ahora, hasta donde hay, que también pongo yo mi pero, pues he peleado con los arqueólogos, de la prueba de las pruebas que les hacen, ¿no? El carbono 14 para las cuestiones orgánicas, ¿verdad? Y que te determina la fecha más o menos. Hay muchas dudas, inclusive del método. Al manejar la muestra, milésimas de miligramos, no sé qué cosa, sí, con tantito que
¿cómo se diría? Que se contamine. Que se contamine, pues se manda a 100, 200, 300, 400, o más o menos. Y luego hay aquel que dicen, esto me voy a meter, a lo mejor no corresponde a la cuestión de las creencias. Los hermanos separados, protestantes que decíamos antes, ¿verdad? En su libro yo he escuchado y todo, ponen para criticar el asunto de los fósiles, era algo que sí se me hace cierto. ¿De qué principio parten las pruebas de carbono? Una, de que siempre ha habido la misma radioactividad en todo el planeta. Y eso no se asegura. Hay un 50% que sí, un 50% que no. Y con tantito que haya variado por algunas circunstancias, pues ya te tumbó todas las fechas. Yo a mí eso me ha dejado así, dice, bueno, pues esa parte creo que tienen razón. Bueno, entre tantos podría mencionarse el hecho de la Teresa, de la caída del gran meteorito ese, ¿verdad? Pues sí, compadre. Sí, de Yucatán, sí. Sí, ¿no? Y sí puede haber, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ahora, yo un poquito de química, ¿verdad? Allí sí, en cuanto a los fósiles, a la mineralización, para la transformación y para eso, no está bien estudiado todavía. Sí, como para decir, sigue este mismo proceso. Nada menos me acaban de llevar por allá para los Ojotes, de la que andaban cortando, haciendo un banco de arena, y hagan de cuenta, me llevaron porque estaba un colmillo, así en la arena, pues, al ver un colmillo. Ya, pues un mamut, ¿verdad? Una cosa así, dice uno, luego. Pero, al estarlo cuidando, se desbarató, blando. Acabo de preguntarle a Otto Chondube, que las máximas autoridades aquí, pues, en el estado, cuando menos, y casi en el país, dice, no, pues es que no mineralizan igual, siempre, por las condiciones de la tierra y todo eso, no se llegó a fosilizar. Puede ser antiguo, puede no serlo, por eso no es prueba. Entonces, a mí me deja eso de las fechas y fosilizaciones en duda, como diciendo. Cerca donde se encontraron los perritos, estaba así salida, con de picos. Y esa fue la primera. Ay, mi mujer la parchó, pero eso está mal parchada. Pero bueno, no, harto hizo, ¿verdad? Harto hizo, pero no con las técnicas. Dice, esa fue la primera pieza que me llamó la atención. ¿Y en dónde fue, compadre? Allá por el Cerro de la Piedrera. Allí donde está, todavía están las casas, las últimas casas del fraccionamiento de Lomas, así pegadas al arroyo. Ahí fue. Y ya siguió allí la búsqueda y la gran sorpresa fue el petroglifo. Y van a ver, desgraciadamente, tristemente y desesperado, ¿no es cierto?, grafiteado y hecho, y ya sabe que tengamos ahí. Si gustan, vamos pues para... no termino, ¿verdad? Prepárenme. Esta es muy frecuente, esta figura aquí de la mujer desnuda, parece esperando, y tienen hoyitos casi todas aquí para colgárselo. Era como amuleto. Era como amuleto. Unos dicen que era amuleto pues para las mujeres que estaban esperando, para que protegiera, y otras también dicen de estos que eran como los colgaban para la fertilidad de los campos. En todos los templos hay dos templos. El templo principal, en este caso el que tenemos allá, y el templo hospital. Estos templos hospitales surgieron porque al principio, desde el siglo XVI, a la llegada de los españoles, que les trajeron tantas enfermedades que no tenían defensa, hubo epidemias muy grandes que los acabaron. Se mencionan todos los historiadores de que acababan casi esas enfermedades. Entonces los misioneros, compadecidos de eso, hicieron. Aquí había el templo hospital, o sea, alrededor estaba de eso, y una capilla. Esa capilla, que eso es lo que vamos a ver, es la que está aquí, estaba siempre dedicada a la Inmaculada Concepción, porque eran los franciscanos, fueron los que defendieron siempre esa devoción entonces, ahora dogma, de la Purísima o Inmaculada Concepción. Todas están dedicadas a eso. Esta estaba también dedicada aquí, pero ahora
ya es Nuestra Señora del Refugio, porque pasado el tiempo, pues ya en 1700 y tantos, fundió aquí la devoción a la Virgen del Refugio y ya le pusieron la estrella. En medio de los dos templos siempre existía los camposantos. Aquí estaba lleno, estaba lleno de las tumbas, aquí era donde se enterraban. El que les está hablando recibió la doctrina sentado en las lápidas de aquí nos daban la doctrina como ahora están estos niños, ¿verdad? Pero entonces estábamos aquí, y aquí en las lápidas ahí brincábamos y todo, algunas más bien protegidas, más bonitas, y a nosotros eso no nos importaba, pues aquí estaba el asunto. Nos dicen los antiguos que también allá, el otro acto, porque ya cuando yo lo conocí y me tocó a mí, solamente existía esto, aquel estaba en ruinas, se dejaron las paredes nada más y nunca se tapó. El templo ese, había otro, hace poco lo supe, porque hay un documento, así no estoy inventando, hay un documento de 1799, que fue cuando les quitaron las doctrinas, se llamaban las iglesias a los franciscanos, les declararon una clero secular, y entonces ya dice lo que había, o sea, por inventario, y dice que allí había otro templo, y obviamente que no es este, porque habla de arcos y de torre y de campana, lo mismo que de este. Entonces, si ahorita vamos a pasar, este tiene el estilo de lo que debe haber sido de la época de San Sebastián, y de San Lucas, de San Juan, que les llaman basilical, o más o menos basilical, de los arcos y de 3 naves. Y si no, pues perdió la estructura. El otro se cayó, lo tumbaron, como quiera que haya sido, el contemporáneo, si acaso a este no existe ya. Ahorita están arreglando muy bien por dentro, muy bien, bueno, entre otras cosas, pero es un tema aparte. Y esta, disculpen esto sí, muy personal, ya estaba, se la robaron hace 30 años, 40 años, se la robaron, la original. Como ven, esto ya no es original el pedestal, este sí. Pero bueno, se la robaron la otra, pero hay fotografías. Entonces yo le digo al padre, les decía a los padres, oiga, pues vamos poniendo una réplica o algo así, están las fotografías pensadas, la de esas, está el basamento y todo. Bueno, pues no sabían que esto que estaba por ahí arrumbado pertenecía aquí. Total, logré que lo hicieran aquí, hicieron una réplica, pero ya ahora no, como decimos los antiguos, ya nadie respeta nada, los chiquillos y todo el mundo como quiera. Me dijeron que estaba mal hecha, bueno, mi intención fue esa. Entonces ya se cayó la que era la réplica. La otra se la robaron, la otra estará en alguna casa de algún rico o algo que supo, o algo de la... No han podido descifrar lo que dice. Acá también tiene otras fechas, otras cosas. No hemos podido fijar. Ahí está, pero aquí está. Bien, vamos pasando acá por el cambio. Esa torre es de 1902 o 1900, inclusive encontré una invitación a uno de los benefactores que le invitan a la inauguración de las torres y de las campanas, ¿verdad? En 1902 o 1909, no estoy seguro, pero no pasa, es una de las dos. Entonces, conforme han estado, le han hecho muchas modificaciones. Por eso dicen, cuando la ruta franciscana, pues como que les da vergüenza traerlos a esto, porque dicen, no, esto no es antiguo. Bueno, no es antiguo relativamente, o algunas partes. Pero lo que vamos a ver allá al fondo, el arco toral y las figuras que tiene el pizarro en la cantera, pues es igual de bello, yo lo considero, y además de antiguo, de todos esos que estamos mencionando. Es alrededor de 1630 cuando se consolidaron ya con las estructuras de cantera. Por ejemplo, este arco. También les voy a decir, porque, bueno, pues vamos pasando a todo. ¿Sabe qué, profesor? Yo pienso que su esposa suya, sus hijos, algunos de sus hijos, debían de aprender de usted para que cuando nosotros vayamos, eso es lo que yo les digo. Cuando nosotros vayamos, pero no que siga demostrando las riquezas de San Agustín, como también en el pueblo. No, pues hay aquí estos muchachos, a lo mejor también, pues el relevo ahí va. Don Samuel, vemos que hay moyas aquí, moyas allá. Mire,
Estaba de recién cambiado el camposanto, que se le dice aquí, y no panteón, bueno, pero lo que sea. Entonces ya dijeron, saquen los restos de las personas que tengan, las que quieran. En eso murió mi padre, allá, Juan Moya. Juan Moya Ortiz. Y entonces, como una concesión o una cosa así, le dieron, está bien que en el pasillo, no, aquí no enterraba, pero lo enterraron ahí en el pasillo. Era como una concesión especial, pero ya estaba empezando a aparecer allá, que lo mandaban allá. A los 7 meses, creo 6 meses, fallece mi hermano. Entonces yo creo que se colgaron de la misma situación y también pues es un honor tenerlos y estar aquí, yo también que quisiera, y entonces lo dejaron aquí. Luego, posteriormente, pues a los frailes que han fallecido, pues ya ahora se tomó esto como un lugar especial. Es muy conocido nuestro. Ese que tanto hace, ¿verdad? Y Fray Andresito, también allá, y ya quedó Don Chuy, ya, también un amigo de aquí, de las sesiones. Esa es la razón de que estén aquí, ¿verdad? Por algo de honor a la familia. Sí, y porque acababan de trasladar, ya no estaba todavía bien establecido allá el Camposanto, dicen vamos a llevar allá es todavía un potrero, allá todavía no está, ¿verdad? Entonces, no, sí, déjenme.